Bueno, muy buenas tardes a quienes nos están siguiendo en este momento. Me presento, mi nombre es Óscar Londoño, hago parte del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales. Hoy estamos convocando este foro virtual entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral para hablar de un tema muy importante para la democracia en Colombia, como lo es la participación política de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras. Hoy vamos a tener un panel de lujo. Hoy vamos a contar con la apertura por parte del doctor Benjamín Ortiz, secretario general de la Registraduría. A cargo de la moderación de este espacio va a estar el doctor, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Luis Guillermo Pérez, y nos van a estar acompañando en calidad de panelistas dos personas muy importantes en la defensa de los derechos humanos, de los derechos ambientales, y de los derechos sociales en general, como lo es Luis Andrade, ex senador de la República, y la activista Francia Márquez. Entonces, bueno, le daría la palabra para comenzar al doctor Benjamín para dar inicio a este espacio. Muchas gracias, Óscar, y quiero, a nombre del señor Registrador Nacional del Estado Civil y de la Registraduría en general, de su talento humano, de sus directivos, expresar mi complacencia por este encargo que me ha hecho el señor Registrador Nacional del Estado Civil, quien estaba muy entusiasmado en acompañar la instalación de este foro, pero pues afortunadamente, ya van a saber por qué, está ocupado, y está ocupado volando al Chocó a atender esas comunidades que tanto tienen que ver con la materia que convoca este foro sobre la participación política de los grupos étnicos. Entonces quiero en su nombre y en nombre de la Registraduría felicitar al doctor Guillermo y a todos que han tenido a su cargo la organización de este importante evento. Para nadie es un secreto la importancia que dentro del contexto del Estado Social de Derecho y del desarrollo democrático de los pueblos tiene el reconocimiento y la participación de esas comunidades que tradicionalmente y de manera malhadada estuvieron marginadas. Afortunadamente, en los últimos tiempos, a base de trabajo de esas organizaciones, a base de apoyo de organismos de orden internacional y a veces también del gobierno nacional, han empezado a ocupar los espacios que merecen como una estructura fundamental dentro de la sociedad. Particularmente tengo que manifestar la disposición permanente de la Registraduría a cargo del doctor Vega para apoyarles. Desde nuestra tradición laboral en la organización electoral, pues siempre me ha permitido estar íntimamente ligado a las minorías étnicas en mi país, y de ello me precio, de ahí la amistad, y por eso saludaba con tanto entusiasmo al doctor Luis Evelis, porque él me conoció en el Consejo Electoral como secretario, y allí siempre en mi despacho o en mi oficina tuvieron un lugar especialísimo los indígenas y las comunidades afrodescendientes. Siempre como merecen ser tratados, fueron tratados, y seguramente que con la presencia del doctor Luis Guillermo en el Consejo Nacional Electoral están dictamente representados en él también, porque soy testigo de los esfuerzos que él está realizando para reclamar esos espacios, vuelvo y digo, tradicionalmente sustraídos para la participación política y las oportunidades para los grupos étnicos. No puedo sino augurarles a ustedes muchos éxitos en la celebración de este certamen, y ojalá que todos los estamentos oficiales y los no oficiales, los de la sociedad en nuestro país, enruten su acción a actuar cada día en pro de estas comunidades, a enarbolar esas acciones afirmativas en beneficio de ellos. Les reitero, a esta hora nuestro registrador y un grupo de directivos y de funcionarios de la Registraduría justamente harán presencia en el Chocó, tal vez en 1 o 2 horas estarán con esas comunidades, como lo estuvieron con los indígenas en el Cauca el pasado fin de semana. La
política del señor registrador es de apertura a los espacios que ustedes están reclamando y que nosotros estamos en la obligación espiritual, moral y administrativa de ofrecerles. Entonces, desde ya, y Luis Guillermo lo sabe, cuentan con el registrador, cuentan con este humilde funcionario y con todo el staff de la registraduría para lo que ustedes a bien tengan. De hecho, en la medida en que materialicemos los proyectos que en este momento hacen curso y que afortunadamente, pues por información del señor registrador, están evolucionando positivamente, las comunidades étnicas, los grupos étnicos tendrán un delegado en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Habrá una oficina especial para que se ocupe de la mano del resto de la organización de enarbolar las banderas de las comunidades étnicas y de atender de primera mano sus necesidades. Yo les agradezco infinitamente que le hayan dado a la Registraduría Nacional del Estado Civil la oportunidad de dar apertura a este importante certamen y les reitero, les auguro muchos éxitos porque por la calidad de los panelistas y por la condición humana de estos que veo en pantalla, seguramente este evento va a ser un éxito total. Muchas gracias a nombre del señor registrador y felicitaciones por abrir este tipo de espacios para la discusión de los temas que a ustedes les competen. Mil gracias, doctor magistrado Luis Guillermo, y mil gracias a todos los que tuvieron a bien invitarnos a este importante evento. Muchas gracias, doctor Benjamín. Muchas gracias, doctor Benjamín. Entonces, damos la palabra al magistrado, el doctor Luis Guillermo Pérez, para dar inicio a este importante foro. Bueno, muy buenas tardes. Sí, en primer lugar, un saludo del Consejo Nacional Electoral y de nuestro presidente Hernán Lagos, que está en carretera rumbo a su ciudad, Manizales. Aspiraba a llegar antes para poderse conectar, pero me acaba de llamar para excusarse. Pero igualmente, él ha respaldado todas nuestras iniciativas en el Consejo Nacional Electoral para garantizar que contribuyamos a la inclusión política progresiva de los pueblos étnicos dentro de la democracia colombiana, y eso implica pues no solamente compartir con la Registraduría Nacional del Estado Civil estos espacios, sino principalmente el poder estar interlocutando permanentemente con los dirigentes, líderes y lideresas de los pueblos étnicos en Colombia, con miras a garantizar que efectivamente se apropien de una democracia que les ha victimizado en realidad. No podemos decir que la Constitución Política del 91, creando unos pocos escaños en el Senado o la Cámara para indígenas y afros, esté realmente garantizando la inclusión de unos pueblos que han sido sometidos durante siglos a exclusión, a violencia, a exterminio, aún lo siguen estando hoy día, y pues nuestro llamado también es para que se adopten las reformas constitucionales y legales pertinentes para que sea posible la ampliación de esa representación étnica en el Congreso de la República. Así que bueno, nos alegra mucho contar esta tarde con Francia Márquez. Todos conocen a Francia Márquez, es un personaje nacional e internacional comprometida en la defensa de los derechos de sus comunidades, pero también en la defensa del medio ambiente, un símbolo nacional e internacional de resistencia contra aquellas formas de explotación de la naturaleza que están secando nuestros ríos, destruyendo nuestra biodiversidad. Y ahora, como también es de conocimiento público, se ha presentado como precandidata a la presidencia de la República. Enhorabuena que justamente se pueda contribuir en el debate político a que haya una suficiente participación para no solamente lo que representa Francia Márquez en torno a los pueblos étnicos, sino para las opciones de transformación profunda de Colombia. El senador Luis Evelis, bueno, fue consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia muchos años, fue senador de la República, también fue sacerdote.
y es del pueblo Embera. Bienvenido, senador Luis Evelis. Bienvenida, Francia Márquez. Empezamos, Francia, dándote la bienvenida y esperamos concluir este panel en 1 hora sobre la base de 3 preguntas orientadoras que se les han hecho llegar a ustedes. Y la primera es en torno a la participación de los grupos étnicos, la participación política. ¿Cuáles han sido las dificultades, Francia, en torno a la participación política desde tu punto de vista de los pueblos étnicos en la democracia colombiana? Bueno, primero que todo quiero agradecer por este espacio tan importante de diálogo frente a la participación política de nuestros pueblos étnicos. El primer foro que se hace en ese sentido, imagínense, 200 y algo de años de república, y apenas hasta ahora estamos poniendo sobre el debate, sobre la mesa, la discusión sobre la necesidad de garantizar la participación de los pueblos étnicos en los procesos de representación política en un Estado democrático. Entonces, yo creo que yo voy a centrarme para establecer esto desde un punto de vista desde las mujeres, ¿sí? Y voy a plantearlo desde las mujeres porque yo creo que en términos de participación en esa pirámide somos las que estamos más al fondo, ¿sí? Y entonces desde ahí voy a plantear mi punto de vista frente al acceso de cómo garantizar la participación de los pueblos étnicos en los procesos de representación política, ¿sí? En este país. Lo primero que tengo que decir es que también es necesario hacer una mirada histórica de cuál ha sido esa forma en que hemos participado como pueblos y sobre todo como mujeres. Y en ese sentido digo, bueno, si digamos desde que se abolió la esclavitud, ¿sí? En 1850, como mujeres negras, ¿sí? No tuvimos una participación, reconocimiento del avance al reconocimiento de la ciudadanía negra. Sin embargo, pues en 1954 se aprueba el derecho al voto femenino en este país, pero nosotras como negras como no participamos en ese proceso solo hasta ahora en el 93, perdón, con la Constitución Política y con la Ley 70 del 93, que se puede avanzar de alguna manera en garantizar esa participación. Creo que es necesario mirar que la participación nuestra como pueblo, como mujeres, ha estado limitada, ¿sí? Por situaciones en las que hemos estado, pero también la situación a propósito de la pandemia, yo creo que profundiza mucho más la garantía de la participación de las mujeres. Si que evidencian, ¿sí?, las condiciones de precariedad en las que viven las mujeres afrodescendientes, condiciones de vida digna en términos de acceso a educación, a tener condiciones económicas favorables en términos de los territorios, digamos, estamos ubicadas, muchos trazados por el conflicto armado y la violencia, yo creo que impiden todos esos hechos
permanentemente las mujeres están demandando, mujeres afrodescendientes, participación, y entonces los niveles de participación obedecen en esos contextos de desigualdad. Creo que Francia tuvo un problema técnico, entonces, doctor Luis Guillermo, no sé si podamos continuar mientras retomamos la señal con el doctor Luis Ebelis Andrade. Bueno, ya regresó. Francia, perdimos un momento. Sí, es que estoy acá en territorio y esto acá, pues precisamente esas situaciones de conectividad a veces no permiten nuestra participación de manera efectiva y es una limitante y es una razón, es una situación real que evidencia los contextos en los que estamos, ¿sí? El que ahora mismo no pueda participar de manera efectiva en un diálogo sobre participación política por la conectividad es una muestra de lo que estoy hablando, de las limitaciones que tenemos mujeres como territorios, como comunidades, para garantizar esa participación efectiva. Bien, yo creo que la Constitución del 91, en términos de que, bueno, en el artículo transitorio de la Constitución permitió la Ley 70 del 93, construyó un mecanismo de participación que hoy no está siendo efectivo. En el sentido de, se crearon 2 curules de comunidades negras en la Cámara de Representantes que no reflejan, no se equiparan con el nivel de población, con el número de población que hay, y aún esas 2 curules, los mecanismos de participación, pues digamos que las dinámicas de los procesos electorales no garantizan una participación efectiva como pueblo. Es decir, que la voz frente a la participación representativa en lo electoral del pueblo negro, en términos de espacios de representatividad, sino también limitada en términos de acceso. Y aquí hay un tema muy importante en términos de accesibilidad, de cómo se garantiza esa participación. Los procesos han estado de alguna manera guiados porque quienes participan históricamente son personas que tienen económicos para participar, ¿sí? Desde el Congreso de Angostura, desde los congresos quienes representaban, ¿sí? En estos espacios, en estos estamentos del Estado colombiano, a las personas eran personas no por su capacidad, su capacidad en términos económicos, ¿sí? Es decir, quienes tenían capacidad económica de acceder a esos espacios. Y hoy estamos en las mismas condiciones. Sí, esto, digamos, no ha variado. La campaña hoy en este país cuesta dinero y eso es una limitante para las comunidades afrodescendientes que viven recursos. Y si hablamos de una mujer, pues participar en un proceso electoral para una mujer afrodescendiente no es fácil. Y de alguna manera esa situación económica ha sido parte de lo que ha movido la corrupción en el país, porque no podemos negar que hay maquinarias, hay empresas electorales que compran candidatos, ¿sí? Y ahí hay una limitante en términos de que las agendas propias que reivindican los derechos nuestros pues no se ven reflejadas, no obedecen a nuestras dinámicas, sino que obedecen a las agendas de la empresa electoral que pudo comprar el candidato, ¿sí? Situación que hay que resolver, el tema de la corrupción institucional y el sistema nacional electoral no se libera eso. Sabemos de la corrupción institucional que hay en los procesos electorales. La gente en la voz popular dice
es que los que votan no son quienes eligen a las personas en este país, y por supuesto, si eso pasa en el ámbito nacional, me imagino, no se imaginan lo que pasa en términos de los pueblos nuestros, en términos de garantizar nuestra participación en estos procesos. Tenemos desafíos muy grandes, y un desafío es cómo primero la institucionalidad, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral garantiza verdaderamente mecanismos que permitan la participación efectiva de los pueblos en términos de que sus agendas frente a la reivindicación de sus derechos, frente a cerrar esas brechas de inequidad y desigualdad de manera efectiva, se vean reflejadas. Y por supuesto eso implica pues pensarnos en estrategias. Acabamos de darnos cuenta del proyecto de ley que están planteando para reformar el Código Electoral. Sin embargo, pues tampoco se ve con claridad, a pesar que es un avance, no se ve con claridad cómo garantizar esos enfoques diferenciales en términos de financiación, pero también en términos de la publicidad, que permita de manera efectiva los derechos, acceso a mecanismos en términos de igualdad, en condiciones de igualdad para la población afrocolombiana, que hoy no vemos en el Estado colombiano en general nuestra representación, ¿sí? Y si hablamos en términos del electoral, pues siempre hemos servido como pueblo para colocar votos, para sumar, pero no para que seamos elegidos, representar de la mejor manera nuestras comunidades, nuestros pueblos. Bueno, muchísimas gracias, Francia, por estas primeras apreciaciones. Ahora vamos con el senador Luis Sevelis. Ciertamente Francia ha tratado unos elementos de fondo estructurales que imposibilitan una real participación de los grupos étnicos en la democracia colombiana. Y trataba también un tema especial, Luis Sevelis, relacionado con cuáles efectivamente las garantías para que esa participación étnica pueda ser real. Y hablaba, por ejemplo, de la reforma que se ha sometido a consideración del Congreso del Código Electoral, que más allá de que sí contempla medidas afirmativas en relación con que los pueblos étnicos serán instruidos en sus propias lenguas para que asistan a los certámenes electorales, lo cierto es que en el ejercicio mismo de la circunscripción especial étnica, para ser elegido se requiere de mucho dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Entonces eso ha posibilitado la corrupción porque el establecimiento, las mafias interesadas en cooptar esas circunscripciones especiales invierten mucha plata en las campañas políticas para asegurarse que no los representantes de los legítimos, de los derechos colectivos de los pueblos étnicos lleguen al Congreso de la República, sino aquellos que van a representar intereses del establecimiento o de las mafias en contra de sus propios derechos colectivos. Bueno, pero tú has sido el primer senador electo por maíz. Luis Sevelis, cuéntanos un poco de tus impresiones de este proceso. Prende el micrófono, prende el micrófono. Sí, muy buenas tardes, honorable magistrado, a todos los del equipo de la registraduría y el Consejo Electoral por abrir este espacio que permite escuchar las voces de los pueblos indígenas, de los afros, de los raizales, palenqueros, que espero en adelante se puedan seguir escuchando esas otras voces que permitan contribuir desde esas voces a mejorar la participación democrática de sus pueblos. Me alegra por esta iniciativa.
de la registraduría y el Consejo Electoral. Yo voy a referirme de manera muy rápida y saludo a Francia. Francia, disculpe que no le había dado el saludo. Me alegra mucho y creo que coincidimos en muchas cosas ya planteadas por usted. Voy a referirme a unas dificultades de acuerdo a la pregunta inicial, y si hay posibilidad de ilustrar algunas, lo voy a hacer. Antes de esas dificultades, quiero decir que los pueblos indígenas en Colombia, en la medida en que fueron incorporándose a la civilización o a la cultura nacional mediante esos mecanismos de integración nacional a través de la educación y otros procesos los procesos de colonización, pues fueron adquiriendo algunos su cédula y podían votar por los partidos tradicionales. En general, los indígenas votaban por el Partido Liberal, solo donde tenían una gran incidencia de la iglesia, de los internados, pues terminaron siendo conservadores, como en el caso del Chocó, que hay un solo municipio donde los indígenas han sido por tradición conservadores, por la influencia de la iglesia y del internado. Entonces, ¿y por qué votaban los indígenas? Porque la ley 89.890 fue una ley que se estructuró para regular la vida de aquellos salvajes que se iban incorporando a la vida civilizada, la forma de gobernarse y regular su vida. Y una de las cosas era que podían adquirir, ya a la medida que se civilizaban, una cédula y podían votar. Así votaron hasta el año 91 y algunos siguen votando bajo esa perspectiva hasta hoy. Pero el año 91 hubo un cambio que ustedes ya lo pueden notar, sin que eso signifique que ya la participación democrática de los pueblos indígenas sea real y la que debiera ser o esperamos nosotros. Mire, una de las dificultades es el desconocimiento normativo por parte de los pueblos indígenas respecto del derecho a la participación política, no entendida solo como el derecho a votar, sino el derecho a participar en los escenarios políticos donde toman decisiones, a ejercer el control político, a tener un ejercicio de poder. Entonces, aquello de que dice el artículo 40 de la Constitución de que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, la gente nuestra no lo ejerció ni lo conoce muy bien todavía, ¿sí? Y por eso que planteaba el doctor de empoderamiento de los pueblos, de los sujetos colectivos, de los sujetos étnicos en esta materia, es una tarea que hay que generarla desde la institucionalidad, desde las organizaciones mismas. El otro asunto que yo quiero señalar de manera muy rápida es la falta de voluntad política del Congreso. En el Congreso de la República, por ejemplo, ¿eso cómo lo ilustro? Lo ilustro con el tema de las cámaras especiales que desde el 91 solo hasta el 2002 pudieron participar. Eso estaba ahí, no se había regulado. Vemos cómo llevamos un retraso y el Congreso de la República no avanza, así como por ejemplo en el caso indígena no se ha avanzado en la ley de orgánico ordenamiento territorial que de verdad le defina las competencias a los entes territoriales indígenas, y que ha sido necesario que mediante Minga se logre la expedición por ejemplo, el decreto 1953 que establece las competencias y la autonomía de los resguardos indígenas para administrar sus recursos. Otra dificultad muy rápida es, para mencionar el problema, es que hemos tenido problemas para los avales, ¿sí? Por los avales para inscribir candidato al Congreso de la República. Eso ya se ha superado. Pero, por ejemplo, desde el 91 nosotros notamos, solo en el 94, las organizaciones indígenas, en este caso, solo con tener la representación o estar inscrita podían... la constituyente señaló que podía inscribir sus candidatos, pero después tuvimos dificultades, y es que el Consejo Electoral prácticamente definió que la registraduría del Consejo Nacional Electoral que había que estar inscrito a través de un partido, y por eso ustedes observan que algunos indígenas
no participaron por partidos o movimientos propios, sino por otros partidos políticos, por el Polo, o a veces los liberales también inscribieron, en fin. Entonces, hemos tenido esas dificultades. Creo que en el caso de las comunidades negras ha habido mayor claridad, o sea, en ese tema, en lo referido a su participación, porque solo por el hecho de tener ya está registrada una organización en la Dirección de Asuntos Afros o por el Ministerio del Interior participan. Bueno, eso ha tenido sus dificultades posteriormente. Recuérdese las elecciones antepasadas, pero bueno, yo creo que ha habido mayor claridad. Y el otro asunto que lo mencionaba Francia Márquez es la falta de recursos para realizar las campañas electorales. Realmente hay una desigualdad, hay una brecha muy grande allí, y entiéndase que esto lo hacen los políticos en las regiones, los empresarios hoy de la política, los inversionistas compran, controlan a la gente en la votación. Por ejemplo, yo observaba como en el Bichá sacan a la gente 8 días antes de votar, los llevan en unos camiones y luego le hacen una serie de ranchos y los ponen a comer ganado allá hasta el día de las elecciones, y después el que perdió, el que los llevó, si perdió, si pierde, los deja tirado allí. Pero lo otro es que también eso se ha generado una costumbre en nuestra propia gente, diría yo, de que si no ve plata, pues no vota. Si no hay todas esas dádivas y esas condiciones, no votan. Y por eso, por ejemplo, los afros, los indígenas, líderes afros e indígenas, les queda muy difícil lograr obtener una curul, y en los municipios, y sobre todo en las alcaldías, en las diputaciones y en las gobernaciones también le queda muy difícil a la gente de los procesos. Otra dificultad es la dificultad para los acceso a los medios de comunicación, a todo lo que tiene que ver con publicidad. Creo que ha habido un avance con la ley 1009 del 2018, en lo del estatuto de oposición, que de alguna manera está ayudando, pero falta trabajar mucho más. La población indígena sin cédula de ciudadanía en los territorios, eso es un tema que la registraduría ha venido trabajando, pero ahí hay una deuda, yo diría, por saldar con los pueblos indígenas, y en muchos territorios afro el problema del manejo del tarjetón. Por ejemplo, si nos ubicamos en el momento de la elección, mire lo que ha ocurrido, que casi siempre el voto en blanco en la circunscripción especial es muy alto, y nosotros tenemos una interpretación que no es que la gente vote en blanco por las circunscripciones especiales, es la forma como está diseñado el tarjetón que conlleva que la gente vote así, y eso puede tener unas implicaciones muy serias. Recuérdese todo lo que se dijo de que se anularan las elecciones pasadas por el voto en blanco en la circunscripción especial. Eso de manera rápida. Los proyectos de ley que presentan los pueblos indígenas o las iniciativas de ley en el Congreso de la República que reconocen o que buscan promover, materializar derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, tienen mucha dificultad para hacer, a veces ni siquiera son incorporados en la agenda del Senado o de la Cámara, y si se incorporan están en el puesto, los colocan en el puesto 50 o 100. Entonces tenemos una gran dificultad, y cuando van a debate pues no hay mucho interés para que esos proyectos salgan adelante. Estamos observando que las reformas políticas que se vienen haciendo se están desconociendo los derechos constitucionales. Mediante esas reformas y algunas leyes se están desconociendo los derechos que se ganaron en la Asamblea Nacional Constituyente. Y quiero referirme a un tema que también ha generado una dificultad para el ejercicio de esa participación de los pueblos, como ha sido el conflicto armado. Creo que no podemos olvidar que en muchas regiones, muchos líderes indígenas, afros, que han tenido la intención de aspirar a una alcaldía, a una gobernación o al Congreso, han sido amenazados y en muchos casos asesinados. Básicamente, quiero decir eso. Son dificultades que tenemos, y creo que este foro ayuda, y lo que ustedes puedan seguir haciendo en términos de recoger cómo estructurar desde la misma registraduría, eso que plantea el doctor Benjamín,
y del Consejo Electoral una secretaría o una dirección étnica que tenga todo el peso, tenga todo el apoyo, cuente con los recursos para generar y garantizar todo aquello que está planteado en la Constitución respecto de la participación real, democrática de los grupos étnicos de este país. Bueno, gracias Luis Evilis. Volvemos con Francia. Francia, tú fuiste candidata al Congreso de la República por la circunscripción especial étnica y sacaste un buen número de votos. Tú no quedaste tampoco con la certeza de que no te robaron esa elección, de que no sustrajeron muchos de los votos que tú sacaste y los pusieron a disposición de otros candidatos. ¿Cómo fue tu experiencia política en esa participación? ¿Cuáles fueron las dificultades y las lecciones que sacaste de esa participación? Bueno, yo creo que haber intentado participar políticamente en ese proceso fue un proceso de aprendizaje, conocer un poco cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. Fue también para conocer parte del territorio nacional, para reconocer sí cómo funcionan las empresas electorales en este país. Bueno, en ese momento yo no era premio Goldman como lo soy ahora, y eso también a medios de comunicación fue una limitante muy fuerte, pues estos medios de comunicación la mayoría obedecen, sí, también a intereses económicos, a sectores de poder dominante, y pues entonces quien tiene la maleta llena de dinero, pues es quien puede pagar publicidad para poder visibilizar su propuesta, para poder, digamos, llegarle a la mayoría de las personas que puedan en un momento tomar la decisión de apoyarle un proceso electoral. Entonces fue una experiencia bastante compleja, bastante con muchas limitaciones que pudieron entender, pero fue importante también en el sentido de que el proceso que hicimos como comunidad, yo creo que hubo una participación colectiva construida desde la misma comunidad, desde abajo, y eso yo creo que fue muy importante en ese camino. En ese sentido, creo que pues hoy se esperanza de que efectivamente hayan cambios estructurales en el sistema, el tema del software, que fue una evidencia, una situación que mostró también la corrupción institucional. Yo creo que eso no puede seguir siendo software privatizado. Un software tiene que tener una auditoría internacional que de manera efectiva le dé tranquilidad al país, que de manera efectiva garantice la participación y que de manera efectiva nos permita, digamos, a que también podamos llegar al derecho de ser elegidos en este país para hacer cambios, ¿cierto? Creo que es parte de lo que hoy tenemos. Creo que hay la necesidad de modernizar el sistema electoral y yo creo que el voto electrónico sería importante si se trabajara en ese camino, pero eso implicaría también trabajar en términos de garantizar acceso a un derecho que la ONU mismo ha venido planteando ya, y es el acceso a la conectividad como un derecho esencial para la ONU, y que sería un derecho necesario garantizar de parte digamos, del sistema electoral para avanzar. Creo que es necesario que la registraduría y el Consejo Nacional Electoral mantengan una independencia también en estos procesos. Pues, lo que vemos es que hay corrupción, y es la corrupción lo que no permite garantizar una participación efectiva de los pueblos, y como vemos,
eso se traduce en que si no tenemos participación política en estos espacios de decisión nacional, en estos espacios donde se hace la política, en estos espacios donde se hace el gobierno, pues obviamente que eso se ve reflejado en las condiciones de vida que vive nuestra gente. Estamos en un estado racializado, estamos en un estado que todavía no cierra las brechas de inequidad y desigualdad. Y quienes gobiernan, gobiernan para sus intereses económicos, gobiernan para la élite y no han abierto las puertas de una gobernanza para la comunidad. Yo ahora mismo dije quiero ser presidenta de este país y en gran medida es por los desafíos que hoy tenemos en que no tenemos unas condiciones de vida digna, ¿sí? No tenemos garantías en términos de educación, en términos de saneamiento básico, en términos de las necesidades básicas que requerimos como parte de esta humanidad para vivir dignamente, pero cargamos con un sinnúmero de amenazas, ¿sí? Entonces nos enseñaron en nuestras comunidades que la política no tiene nada que ver con nosotros, con la política se mete todos los días en nuestra casa, ¿sí? Y no nos permite vivir dignamente. Entonces, acceder a esa participación política pues es un desafío, implica que el Consejo Nacional Electoral pues asuma su responsabilidad de garantizar la participación en igualdad de condiciones para toda la sociedad colombiana y mucho más para quienes históricamente han sido excluidos y racializados. Sí, la registraduría tendrá su responsabilidad de generar mecanismos idóneos para garantizar el derecho no solamente a elegir, sino el derecho a ser elegidos. Y ese es parte de los desafíos que hoy tenemos. Creo que avanzar también en el tema del derecho al voto obligatorio, ¿sí? De colocar el voto obligatorio, yo creo que sería parte de ese trabajo. Sin embargo, pues esto ya ha sido una discusión que lo nacional se ha planteado, pero que es necesario pues pensarnos conjuntamente cómo se garantiza ese enfoque étnico diferencial, no solamente en términos de vengan, voten los negros, vengan, voten los indígenas, sino como los negros, los indígenas excluidos históricamente y sobre todo las mujeres excluidas históricamente podemos participar en las decisiones de este país a fin de mejorar las condiciones de vida en las que hemos vivido históricamente. Bueno, muchas gracias, Francia. Vamos de nuevo con el senador Luis Evilis Andrade, el senador Luis Evilis Andrade, quien justamente tiene una larga experiencia en la reivindicación de los derechos políticos de los pueblos étnicos. Hemos escuchado a Francia hablando justamente de las garantías que debe ofrecer el Estado colombiano y ha mencionado las responsabilidades que le competen a la Registraduría Nacional del Estado Civil y las que le competen al Consejo Nacional Electoral. Habló Francia de la necesidad de que se financie las campañas de los dirigentes étnicos que aspiran a llegar a las representaciones de las corporaciones públicas, ya sea para los afros en la Cámara de Representantes o de los indígenas en el Senado de la República. Yo he venido insistiendo que esa representación es insuficiente. O sea, no puede ser que una población como la población afrocolombiana, objeto de exclusión y de violencia durante tantos siglos, no tenga mayor representación en el Congreso de la República y tendría que tenerla en el Senado y en la Cámara, pero en representación justamente de las comunidades étnicas. Aquí los pueblos afro están representados a través de consejos comunitarios y esos consejos comunitarios son los que pueden avalar sus candidaturas en la circunscripción especial étnica. Pero hemos visto cómo muy a menudo estos consejos comunitarios en sus dirigencias son comprados por intereses distintos y terminan proponiendo candidatos que ni han pertenecido a esos consejos comunitarios. Pero hay otros problemas que tienen que ver justamente
con las garantías para la inclusión política real, o sea, un debate democrático honesto, sincero, transparente, horizontal, tendría que tener en cuenta los profundos desequilibrios económicos en una campaña política. Yo soy de los que piensa, senador Luis Sevelis, que no lo veo por allí conectado, yo soy de los que piensa que debería aprobarse, no solamente como propone Francia Márquez, el voto obligatorio en Colombia, sino también la financiación estatal completa de los partidos y de las campañas políticas, de tal forma que erradicaríamos el gran poder corruptor de las mafias del ejercicio de la política y tendríamos un control real sobre la propaganda política, los espacios privados o públicos que se distribuyen en un escenario de competencia electoral. Pero estamos aún muy lejos de esa posibilidad. Los candidatos de los partidos tradicionales reportan cuentas, pero obviamente no van a reportar los dineros que reciben de las mafias y que sirven para comprar votos, como decía Francia. Son verdaderas empresas electorales criminales y distorsionan totalmente la democracia. Entonces, senador Luis Sevelis, estamos hablando justamente de esa experiencia, de las propuestas que ha planteado Francia. ¿Qué es lo que tú recoges de toda esta lucha tuya para plantear las reformas que se requieren para ampliar esa participación étnica dentro de la democracia colombiana? Bueno, yo creo que hay que generar las condiciones en los territorios. No es tanto que la institucionalidad sea la que llegue, en este caso, por ejemplo, la registraduría, sea la que, no es tanto que la población sea la que tenga que hacer el mayor esfuerzo para la inscripción de sus cédulas, para salir a sufragar y elegir a quien quiere elegir. Es la institucionalidad la que debe generar las condiciones y llegar a esos territorios, con el personal, con la infraestructura, con la logística, con los recursos necesarios. Y como decía Francia, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes ha planteado Francia, ha planteado usted. Creo que así lo estuvimos trabajando y planteando si se da una posible reforma mientras estuve ahí en el Congreso respecto de los puestos de votación, que se deben de crear los puestos de votación en los territorios indígenas que cumplan determinadas condiciones, que se transporte, por ejemplo, sea financiado por el mismo Estado el día de las votaciones. Esa es una cosa que genera unos desequilibrios y unas desventajas para los candidatos de los grupos étnicos, que se financie la campaña, que se democratice más la participación en los medios de comunicación, porque usted sabe que quien tiene recursos es el que puede acceder a esto. Ahora ayuda mucho las redes sociales, pero resulta que mucha de la gente a la cual que puede llegar y que puede votar por nuestros candidatos no está en las ciudades, también está ya en los campos. Eso hay que trabajarlo. Entonces, creo que estamos de acuerdo en eso. Lo otro es lo siguiente, que hay que trabajar mucho en la capacitación de nuestra gente, en términos de conocer sus derechos, en términos de cómo debe de llegar a votar, pero no solo votar, sino también qué sigue después, el cuidado de los votos, los escrutinios electorales, porque muchas veces allí también creo que Francia lo experimentó y muchos lo hemos experimentado. Ahí terminamos perdiendo la votación, no entendemos cómo cambian las cifras de un día para otro en los formatos y los formularios se tienen para la recepción de la información electoral. Entonces me parece que eso hay que trabajarlo, y la democracia, como se ha dicho, no solo es que se haga una ley que va a haber, por ejemplo, voto electrónico, sino que, como decía Francia, se puedan generar las condiciones que haya la democracia en términos también de la conectividad, del acceso a los medios de información, a las tecnologías de la información y la comunicación. Si no es así, vamos a tener siempre muchas
dificultades. Entonces, creo que hay que avanzar en esa dirección. No sé qué ocurrió aquí, tengo una dificultad. Bueno, gracias, senador. Francia, ¿sigues todavía con nosotros? Francia. Francia, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy todavía. Sí, por favor, para que te despidas, vamos concluyendo este primer foro sobre justamente la participación étnica en la democracia colombiana, sobre los límites y posibilidades. Entonces, por favor, te escuchamos para que des tus mensajes finales. Bueno, yo agradezco mucho este espacio, creo que es necesario. Como decía, yo estaba como revisando, no fue posible que después de 200 años de república, apenas haciendo foro sobre participación política de los pueblos étnicos en este país. Creo que es muy importante este espacio que ha propiciado el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Creo que es necesario avanzar de manera concreta en esas propuestas de garantías para la participación efectiva que tienen que ver con accesibilidad en términos de comunicación, en términos de garantías para el ejercicio electoral, y esto pasa por situaciones de propiciar situaciones económicas, financiación de las campañas electorales. Para mí fue muy complejo, ¿sí?, saber que a los partidos tradicionales, ¿sí?, en el caso de las curules afro, le vuelven los invierten en las campañas, mientras que a las comunidades negras, a sus líderes y lideresas que deciden participar, no le devuelven nada de lo que invierten en esos procesos. Y ahí hay situaciones de desigualdad en las que participamos, pero creo que es importante hacer este cambio y lo valoro mucho, y ojalá podamos seguir, como dijo Luis Evely, estableciendo una mesa de diálogo para que realmente pensemos en qué caminos nos permiten guiar ese andar para la garantía frente a la participación política de manera efectiva de las mujeres afrodescendientes en este país y del pueblo en general. Muchas gracias y un abrazo ancestral. Bueno, un abrazo ancestral también para ti, Francia, en nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias por habernos acompañado en este foro. Luis Evely, tus palabras finales de conclusión y despedida, por favor. Bueno, primero quiero dar las gracias por darnos la oportunidad de expresar algunos puntos de vista, que es el sentir de nuestra gente, lo que hemos recogido en este trabajo, en este trasegar organizativo y político, ¿no? Entonces, creo que hay varios retos y desafíos. Uno es el que, en el marco del ejercicio de la democracia y las garantías para los grupos étnicos en el Congreso de la República, por ejemplo, se acojan y se apoyen las iniciativas. Ojalá hacia el futuro cambie eso. Las iniciativas que favorecen los derechos de los grupos étnicos, y no solo los derechos, sino la visión que tienen de país, la visión de país y de Estado, de sociedad, de desarrollo, de economía, de tantas cosas. Porque nosotros queremos también contribuir no solo a mejorar nuestras condiciones, sino a que este país sea mucho, como se ha dicho, más incluyente, más respetuoso de los derechos humanos, que tenga una visión mucho más armónica con la naturaleza. Y de otro lado, los retos y desafíos están planteados también para la registraduría y el Consejo Electoral, en términos de generar desde la misma institucionalidad los cambios que sean necesarios para que desde sus posibilidades y desde sus alcances pueda contribuir para que ese ejercicio de participación democrática real de los grupos étnicos, los pueblos indígenas, sea cada vez mucho más efectiva, mucho más real. Y creo que
Ahí se requiere voluntad política, se requiere de recursos y de un diálogo, yo diría, creativo, serio, respetuoso, que veo esa voluntad con todos los grupos étnicos para avanzar en esa dirección. Eso de verdad me alegra mucho, y yo creo que ahí también hay unos retos y desafíos para nosotros, los líderes y las organizaciones indígenas, en el sentido de que tenemos que capacitar y formar a nuestra gente para una mayor conciencia política que les permita entender que no solo debemos de votar, sino asumir lo que significa ese derecho de participación política. Muchas gracias, doctor. Bueno, senador, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las conclusiones de este foro que nos va a presentar Oscar del SEDA, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Oscar. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Muchas gracias a Francia por acompañarnos. Muchas gracias al doctor Luis Evelis, el senador de la República. Este es un espacio que, como ustedes muy bien lo indican, inicia un diálogo. Este diálogo es un diálogo que tiene que ser transversal a cualquier discusión sobre la democracia en Colombia. Quisiera plantear 5 elementos fundamentales sobre lo que aquí se ha mencionado. Primero, tanto Francia como Luis hicieron un recuento histórico de los obstáculos y las limitaciones de la participación política de los grupos y de las comunidades étnicas. En el caso de Francia hace una reflexión muy profunda sobre los obstáculos de las mujeres afrodescendientes, en particular sobre el hecho de que, paradójicamente, si bien desde 1954 inicia la posibilidad de voto por parte de las mujeres, el derecho al sufragio, aún así solo es hasta la década de los 90 en que las mujeres afrodescendientes pueden hacer efectivo este derecho. Entonces mencionaba allí, por ejemplo, la importancia de la ley 70, pero también las limitaciones en otros aspectos, ¿sí?, de carácter estructural, las limitaciones de tipo económico en materia de acceso a los derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la participación política. Y allí señalaba un elemento muy importante, y es que los pueblos y las comunidades étnicas no solamente deben tener derecho a votar, sino a ser elegidos. Y en esa perspectiva entonces se planteaban elementos que obstaculizan ese proceso, entre ellos, por ejemplo, la financiación de las campañas, la desigualdad que hay en materia de financiación de campañas y la participación de organizaciones criminales en financiaciones de campañas que hacen que la competencia sea desigual y sea desproporcional. En segundo lugar, el fenómeno de la violencia es un fenómeno que afecta a todas las comunidades étnicas y lo vemos constantemente con el asesinato de líderes sociales y de activistas políticos, o de las amenazas de las que son víctimas actualmente. Otro elemento muy importante es el elemento de la conectividad. Precisamente hoy, de manera paradójica, teníamos una dificultad con Francia porque no podía participar de la mejor manera debido a las dificultades de conectividad que hay en los diferentes territorios donde hace presencia los pueblos y las comunidades étnicas. Otro elemento muy importante que plantea Francia tiene que ver con el ejercicio de la reforma al sistema político. Ella mencionaba que el Código Electoral contempla elementos muy importantes. La reforma al Código que ha presentado la organización electoral incluye elementos muy importantes para la modernización, como es, por ejemplo, el voto electrónico. Sin embargo, es necesario avanzar en una reforma en otros aspectos. Por ejemplo, la ampliación de las curules, tanto en Senado como en Cámara, para la representatividad de los pueblos y las comunidades étnicas, y también otros elementos asociados, por ejemplo, a la financiación de campañas, como es la financiación estatal. Ella mencionaba que es necesario incluir en el debate político la necesidad o no de contemplar el voto obligatorio como un elemento que excluye a las mafias de la intervención en la decisión soberana de la ciudadanía. En el caso de Luis, se mencionaron elementos muy importantes, inclusive la referencia histórica a la ley 89 de 1890, una ley que aún hablaba de salvajes, lastimosamente, de su incursión a la vida civil, y de cómo progresivamente los pueblos indígenas, por su propia iniciativa, han logrado un espacio en la política, pero que, al igual como lo señalaba Francia, sigue siendo insuficiente. Él señalaba que aún no son claras las condiciones para la participación y la representatividad de los pueblos indígenas. En particular, hacía referencia, por ejemplo, a la materialización y a la implementación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, de las dificultades que se han presentado en esta
en esta materia. Otro elemento importante es la aprobación o la asignación de avales por parte de los movimientos y partidos políticos. Señalaba allí Luis que los pueblos indígenas se han visto subrepresentados en tanto que no tienen acceso a dichos avales o se tienen que presentar a través de partidos que no representan sus intereses y su idiosincrasia. Y mencionaba elementos también muy importantes como el elemento cultural, ¿no? El elemento de la concientización de los pueblos indígenas sobre su derecho fundamental al ejercicio de la política, que va mucho más allá de votar, que tiene que ver también con ser elegido, pero también con otras expresiones de la participación política, como la movilización social, entre otras. Entonces, creo que estos son los elementos más importantes que se han planteado a manera, digamos, de propuesta. Ambos han planteado la necesidad de una reforma que amplíe el derecho fundamental a la participación política, que se entienda la participación política no como una obligación exclusivamente o como un elemento accesorio, sino como un derecho fundamental que pueda estar al servicio de la mejoría de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras. Bueno, muchas gracias, Oscar. He visto que el secretario general de la registraduría, el doctor Benjamín Ortiz, logra conectarse de nuevo. Estamos concluyendo, doctor Benjamín, y Oscar Londoño del CEDAW estaba planteando las conclusiones de las intervenciones de Francia Márquez y Luis Sebelis Andrade. Yo quería agregar unos elementos para que usted cierre, doctor Benjamín, después de mi corta intervención. Quisiera resaltar unos puntos que mencionó Francia y que también trató Luis Sebelis, y uno muy, muy importante, y es el tema del derecho a la vida. El tema del derecho a la vida en un país donde se ha asesinado a más de 1000 dirigentes populares, defensores de derechos humanos, dirigentes indígenas, afros, en los territorios justamente donde están los pueblos étnicos, que son las principales víctimas de esta violencia atroz, de estas masacres, pues nos lleva a que pensemos y exijamos las garantías que debe dar el Estado para que el derecho fundamental, sin el cual pues, no se puede hablar de derechos políticos y tampoco se puede hablar de democracia, que garanticemos el derecho a la vida. Y garantizándoles el derecho a la vida pues, a las comunidades étnicas en sus territorios, pues es posible también pensar que tengan reales espacios de participación política dentro del Estado colombiano. Por otra parte, Francia expresaba pues, sus dudas de que no hubiese un software en poder de la registraduría, de que no se tengan las garantías de un proceso electoral transparente. Aquí recibimos en el chat comentarios en distintas regiones del país donde pues no hay puestos de votación al interior, en la Colombia profunda, donde mucha gente pues, no puede ejercer sus derechos políticos. Hemos escuchado pues, el compromiso del señor registrador de que en los próximos comicios pasaremos a tener 140.000 puestos de votación. Esperaríamos que justamente con la oficina, la coordinación de asuntos étnicos y de género que está en curso de crearse en la Registraduría Nacional del Estado Civil, se pueda asegurar que de esas 30.000 mesas adicionales efectivamente se llegue a esa Colombia profunda para garantizar el derecho al voto. También Luis Sebelis hablaba de los costos del desplazamiento en los días de las votaciones. Ahora en el código, en el proyecto de código se establece que habrá transporte gratuito para todas las personas que vayan a votar ese día. Y habrá que asegurarlo, por supuesto, también en las regiones. Son pequeños pasos, pero sin duda que hay problemas estructurales mucho más de fondo, como los que aquí se han mencionado, de la necesidad de que para evitar los dineros de la mafia y de los grandes intereses corporativos en la democracia colombiana que andan comprando parlamentarios o imponiendo presidentes, podamos tener garantías de que la financiación total del Estado llegue a asegurar eliminar esas formas de corrupción que dañan profundamente la institucionalidad democrática.
Así que desde el Consejo Nacional Electoral seguiremos haciendo nuestros mejores esfuerzos por recoger todas las impresiones, las propuestas que nos llegan desde los consejos comunitarios, desde los dirigentes afro, desde los dirigentes indígenas a lo largo y ancho del país, porque tenemos una deuda profunda, una deuda histórica con las comunidades indígenas y los pueblos afro. Y yo insisto, lo digo permanentemente, los pueblos indígenas, según lo ha considerado la Corte Constitucional, son pueblos en peligro de extinción. Y si no nos movilizamos para evitar que los sigan masacrando, les sigan asesinando a sus dirigentes, pues esa extinción se va a acelerar muchísimo más. Tenemos que ampliar la democracia y esta democracia multicultural, esta pluralidad de la democracia colombiana, pues tiene que reflejarse efectivamente en la dirección de los asuntos públicos. Así que en buena hora la decisión del Registrador Nacional del Estado Civil de crear esta coordinación de asuntos étnicos y de género dentro de la Registraduría Nacional. Hay un buen proyecto de código electoral que garantiza justamente que el software de escrutinios esté en poder de la registraduría. Francia expresaba preocupaciones sobre las auditorías. El mismo registrador ha dicho que habrá una auditoría internacional como la que se reclamó para los comicios anteriores, y el Consejo Nacional Electoral por primera vez tendrá la posibilidad de hacer y de contratar las propias auditorías para todo este proceso electoral con el que estaba sucediendo. Doctor Benjamín, concluya entonces usted y gracias a todas y a todos por habernos seguido en este foro. Doctor Luis Éviles, ¿quieres desagregar algo? Sí, es que me quedo como con una angustia por lo que la conclusión que dio Oscar respecto a uno de los puntos. Mira, para precisar rápidamente, sí. Tuvimos un problema que los avales indígenas se estaban dando por partidos tradicionales y no por sus movimientos, pero eso se resolvió posteriormente y ahora está claro que no vamos por firmas, no necesitamos firmas, no necesitamos irnos por otros partidos y no por las autoridades, los partidos propios que tengan personería jurídica o por autoridades tradicionales. Eso como para precisarlo, porque me quedo como con una angustia de que quede eso como dicho de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Doctor Benjamín, clausure usted, por favor. Gracias, magistrado querido, y a todos los asistentes y a los participantes, a quienes por las redes han estado en permanente contacto con este trascendental evento en desarrollo en beneficio de las comunidades étnicas, donde hemos tenido oportunidad de escuchar con detenimiento, salvo unos 15 minutos que me desconectó este aparato y la tecnología todavía me sigue atropellando, y si no tengo a mis hijos cerca, pues quedo loco. Pero afortunadamente lo importante de lo que ustedes han planteado, lo he escuchado, he tomado atenta nota, pues para tranquilidad de todos. Sabe el doctor Guillermo que tenemos un diálogo muy fluido, permanente, ininterrumpido con el Consejo Nacional Electoral y concretamente con su señoría. Sabe que las puertas tanto del señor registrador como las de mi oficina están permanentemente a su disposición, y no reiterarle a las comunidades étnicas que la registraduría es una institución de ustedes, que lo que se está trabajando en este momento, lo decía Guillermo hace un instante, dentro del proyecto de código electoral es justamente eso. Un código renovador, aperturista, que ofrezca las garantías, que genere credibilidad, que otorgue confianza a los protagonistas, pero particularmente a esas minorías que tradicionalmente han sido discriminadas. Seguramente que la lectura profunda o el análisis del contenido del proyecto de contenido normativo que regirá el tema electoral, pues les permitirá a ustedes inferir que las preocupaciones que aquí se han planteado respecto de los controles, respecto de esas garantías, respecto de esas auditorías, pues van a quedar superadas en buena parte con lo que le hemos propuesto al Honorable Congreso de la República, porque seguramente todos los protagonistas de los debates electorales y de las campañas van a tener participación directa, amén de las veedurías y de los controles de orden internacional y, pues, por supuesto, de las organizaciones políticas, de los grupos significativos, que podrán, a través de sus profesionales en la tecnología, en los sistemas, ejercer una vigilancia permanente, porque la idea del señor registrador y de la Registraduría Nacional del Estado Civil es que garantizar
que esas puertas se abran para que por ellas entres quienes van a fiscalizar la transparencia y la idealidad de estos procesos, de modo que las resultas de los procesos electorales sean, o de un escrutinio, sean el trasunto fiel de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. Entonces les reitero lo que al instalar este foro dije: la disposición permanente e inconmutable para atenderle sus inquietudes, sus necesidades. Vuelvo y les digo, afortunadamente estamos trabajando muy de la mano del Consejo Nacional Electoral, del doctor Luis Guillermo, de su presidente y de los demás magistrados, en aras de que las instituciones llamadas a ofrecer garantías pues cumplan con sus propósitos y de alguna forma recuperemos el prestigio que se ha perdido justamente como consecuencia de lo que estamos criticando. Muchas gracias, los felicito una vez más y ojalá que este tipo de escenarios se sigan abriendo, porque mire cuántas cosas precisamos y clarificamos. Gracias, Oscar, gracias a Luis Evelis y gracias a todos los que han estado presentes. A Franci, quería que no la saludé al principio, sabe también que en mí tiene un amigo y ojalá tenga también éxito en sus propósitos. Saludo para todos y a nombre del registrador, muchas gracias. Gracias, doctor Benjamín. Luis Evelis quiere decir algo para ya cerrar. ¿Quieres agregar algo, Luis Evelis? No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Pinto. A todos los que están presentes. Muy bien. Registrador, al señor secretario general, a todas las personas que a lo largo y ancho del país siguieron esta transmisión. Un gran abrazo y hasta el próximo foro de inclusión étnica en el mes de octubre. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a todos. Gracias, Oscar. Gracias. Mucha suerte.